Buenas tardes, días, noches, ya no sé qué hora es, qué día es, ni en qué planeta estamos, pero bienvenido al Salón Internacional de la Historieta de Bio Bio, en su cuarto día. Y estamos llegando al fin de esta jornada, pero no por eso vamos a dejar de que esto se alicaiga. Tenemos a un gran representante del fanzine nacional, Daniel Ludo Geldre. ¿Cómo está mi amigo Ludo? ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas noches, Felipe. Aquí estamos, muy bien. Muy buenas noches a ti también. Gracias por darte la oportunidad para compartir tus conocimientos fancinescos con todos los que están acá. Sabemos que Sí, eres un pues. hombre muy ocupado. eh, A veces sí. Así que muchas gracias por eso. Ludo nos va a hablar de cómo hacer un mini fanzine. ¿Cómo? Tu niño, tu niña, usted señora, después de estar ahí en su casa y de hacer todas las cosas que tiene que hacer, dice, oh, ahora quiero contar una historia. ¿Cómo hago un mini fanzine? Ludo va a contestar todas esas respuestas y algunas más. Así que los dejo con él y me escondo. Ya. Bueno, voy a compartir pantalla primero. Ya. Bueno, mi nombre es Ludo. Mi interés siempre ha sido el fanzine como herramienta de comunicación. Y este webinar va a estar dividido en dos partes. Una, entender qué es lo que es un fanzine. Y dos, poder hacer un mini fanzine. Para eso, les doy la bienvenida a mi presentación de mini fanzine. ¿Qué es un fanzine? El fanzine es una palabra. A veces se habla del formato fanzine, o se habla de una estructura ligada netamente a lo editorial, pero el fanzine en realidad es una palabra y un concepto que se transformó después. Nace en 1940, como todos saben, y está compuesto por dos palabras eh, que lo conforman. Pero para mí, el fanzine, y para muchas personas también, es más que un fans magazine o un fanático haciendo revistas de lo que le gusta. Es, eh, es la libertad, es la creatividad, es la resistencia y es la representación del arte. Un fanzine no tiene apuros, ni busca ganar grandes cosas, salvo comunicar, mostrarse. Que otra persona, aparte del autor, en algunos casos, lo pueda apreciar, admirar. Eso es un fanzine. Por eso a veces yo hablo del arte fanzine. Como les había dicho, el fanzine está compuesto de dos palabras. Y si nos vamos al origen de cuando nace esa palabra en 1940, tenemos que dividir la palabra, descomponer la palabra fanzine y entender que viene de otras dos palabras mucho más antiguas. Fan, esto es todo en inglés, de fanatic, que llega hasta el punto del inicio de la palabra, ¿no es cierto?, de fanaticus, del cuidador del templo. Y magazine de al-Mahazan, que es una palabra árabe que después pasa al francés, al inglés, al italiano, transformándose en la palabra que ya conocemos, magazine, y que tiene que ver con el depósito o almacén de armas. Así que, ¿qué es un fanzine? Y cuando uno empieza a pensar en la definición que da Wikipedia, claro, pues entonces, ¿qué? ¿Somos cuidadores de templos llenos de armas? ¿Qué es un fanzine? Un fanzine es eso, es creatividad, es, eh, es, es un concepto que nos permite explorar el mundo editorial. Pero también a veces la industria lo muestra como un peldaño o como un inicio de algo. Y el fanzine también puede ser eso, puede ser un espacio de entrenamiento para poder
alcanzar el profesionalismo en el fanzine o fuera de él, en la industria, por ejemplo, en un aspecto más de obrero. Cuando aparece la palabra magazine, esto me pareció súper interesante, por eso lo incluí, cuando se publica esta revista, de Gentleman's Magazine. Y ahí es la primera vez que se ocupa esta palabra y, bueno, el resto de historia. Oye, pero eso es verdad, ¿o no inventaste un Photoshop, Ludo? No, es verdad. Es verdad, es que a veces se habla muy a la ligera del fanzine. Y creo que el fanzine tiene elementos que son muy interesantes y que lo potencian, por eso es tan importante en algunas culturas. Así que no, yo no invento nada. ¿Ya? Está ahí para que lo conozcan y se instruyan, porque el fanzine también, como es comunicación, busca la idea de enseñar. Y ahí no me interrumpa. No, interrumpa no. Perdón, perdón. ¿Ya? La autogestión editorial y el fanzine. Si nosotros logramos entender de que el fanzine es solo un concepto que podemos asumir como un discurso, nos queda la autogestión editorial, que es parte de la definición popular que se hace de fanzine también. Disculpen, ahí Oh, ¿qué pasó? estoy destruyendo Santiago. Se me fue. La autogestión. Claro, el fanzine es parte de un concepto, ¿no es cierto?, que nosotros estamos utilizando. Y eso nos lleva a la autogestión y a la definición, ¿no es cierto?, la otra parte de la definición de revistas hechas a mano, de revistas artesanales. Un fanzine puede ser un libro, claro que puede ser un libro, porque es una palabra inventada muy recientemente, no solo esconde ese concepto disfrazado que de repente le sirvió a la industria en un momento para frenar el auge que había de revistas autopublicadas. Por eso también la resistencia, cuando la industria jerárquica, hegemónica, de repente se va solamente por un camino, la autogestión te da la libertad de poder expresar algo contrario a lo que a veces la industria quiere mostrar. Por ejemplo, no sé, en los años 60 en Estados Unidos, toda la industria estaba enfocada en la idea de ir a Vietnam, en Estados Unidos. Y era lógico, era la línea que se estaba llevando ahí. No sé, a mí me llama la atención en la película del Capitán América, cuando hace también esa analogía. Necesitaban, es que es una realidad, tampoco es inventado, necesitaban mandar y generar ejércitos para ir a pelear a Vietnam. Entonces todos los diarios, todas las revistas incentivaban a las personas a ir a la guerra. Pero la autogestión editorial permitió de que se escuchara otra voz, la voz de las viudas, la voz de las madres que habían perdido a sus hijos. Entonces se generó una contracultura, y esa contracultura permitió que las personas pudieran tener una amplitud de pensamiento. Así que el concepto de fanzine, que aparece en 1940, no solo buscaba frenar la copia indiscriminada de productos de entretención ya hechos, como las películas de ciencia ficción, sino que también expandía el pensamiento al mostrar otros puntos de vista que a veces la industria, por estar, no sé, ligada a otros elementos gigantes, como los gobiernos o los estados, no pueden tratar. Entonces la autogestión tiene que ver, o sea, el fanzine y la autogestión tiene que ver mucho con la capacidad de comunicar y para comunicar la forma en cómo se imprime. Aquí ya aparece, obviamente, lo que fue 1440 cuando se inventa la imprenta, que también busca esa salida. En la Edad Media las publicaciones eran restringidas, solo un grupo de la población tenía acceso a ellas, eran muy caros, eran poco fáciles de alcanzar. Aparece la imprenta, es más fácil de alcanzar, pero aún así, nuevamente, empieza a haber solo un mensaje, solo una línea de pensamiento, y empieza a aparecer nuevamente la autogestión. Personajes que empezaron a autogestionarse y a autoeditarse, porque la industria no les daba la oportunidad en ese momento. A veces la industria es tan gigante
que le cuesta ver que hay cosas pequeñas que pueden ser grandes a futuro. Por eso les pongo a H.P. Lovecraft, no sé si lo conocen. Él hizo muchos cuentos y en este tiempo es como súper famoso, pero en su tiempo era despreciado, un hombre con mucha plata que no podía cumplir su sueño de poder editar sus propios libros. Y de Conservatives o El Conservador era una revista que él autogestionaba, claro, imprimía y repartía entre sus pares, ampliándolo al máximo de personas, regalándolo o vendiéndolo por un monto. ¿Se fijan? Es como la definición de Wikipedia. Y lo hacía porque lamentablemente sus escritos para su época no eran válidos, eran contraproducentes, eran rechazados por la moda o por la cultura impuesta en ese momento. Entonces, H.P. Lovecraft fue y empezó a autopublicarse y ampliar sus redes de contacto de manera editorial. A mí me llamó mucho la atención cuando entendí esto, pero me llamó más la atención de que hubieran agrupaciones que fueran agrupaciones que se llamaban a sí mismas editoriales amateur en Estados Unidos. De hecho, Lovecraft fue presidente de una de ellas y también perteneció o fue algún tipo de miembro honorario de una de las asociaciones o agrupaciones, no sé, más antiguas en razón de las microeditoriales o de la autopublicación. Ahí estoy. ¿Ah? Como la CNGC del tiempo de Lovecraft. Es que la CNGC apuntaba a una industria. Apuntaba a una industria. Yo no estoy yéndome en contra de la industria, así No, sí te de entiendo, frente, sí. ¿ya? La industria es una cosa buena y la autogestión es otra Sí, cosa buena es verdad. también. ¿Ya? Entonces la NGC buscaba entrar dentro de los parámetros de profesionalismo de la industria. Ya, Entonces, perfecto. ¿no es cierto? Si, por Sí, ejemplo, sí. si yo quisiera entrar a la industria a vender mi producto de historieta a Estados Unidos, tengo que llegar con algo cercano a los superhéroes primero para que el público que ya está cautivo pueda entender lo que yo estoy tratando de vender. Pero en lo autogestivo, ¿no es cierto? En la independencia editorial, las personas no están pensando mucho en eso, solamente están pensando en comunicar y difundir. Entonces la guapa, que es la asociación a la que yo me refiero, congregaba a ese grupo de personas y los potenciaba. Era como la NGI, pero de fanzine, no sé, algo así. Ya, me queda ¿Ya? claro. De hecho, la Asociación Nacional de Prensa Amateur, ¿ya? La traducí, yo no soy pésimo para la lengua gringa, es de 1876. Uy, hace caleta Sí, de tiempo. bueno. Y se mantiene, tiene su página, tiene su sitio web. Ustedes Wow. pueden ir a buscarlo. Entonces, es interesante de que la autogestión es más que vivir la emoción en el momento de crear una revistita. Es algo profundo, incluso terapéutico. Lo puede hacer un niño, porque el niño tiene una capacidad que después se pierde. Pues los adultos lo logramos reconocer. Quisiéramos ser como niños. Los niños tienen esa capacidad fancinera. Y el artista también tiene esa capacidad fancinera. Cualquier persona podría hacerlo. Y eso es lo bacán de la autogestión editorial y del fanzine, si hablamos desde 1940. Otro exponente, esa es mi versión del Marqués de Sade. Entonces, para los más grandes niños, tápense los oídos. Pero el Marqués de Sade en su tiempo, también un burgués aristocrático, que era censurado y tratado mal por su entorno por escribir lo que escribía. Y este libro, Justín y los infortunios de la virtud, muy interesante. Sí, bueno, yo cuando estudié ilustración artística teníamos que relatar en base a los géneros que usa la industria. Entonces ahí me tocó conocer a este autor, artista,
muy interesante. Pero no sabía de que Justina y los infortunios de la virtud fue editada 3 veces. La primera en 15 días. Y mientras él estaba preso en la Bastilla. Y eso es un dato muy interesante, porque el fanzine también es resistencia, la autogestión es resistencia. Nada lo para. Nada. 15 días, hay fanzineros que han hecho fanzines en una noche. Entonces, y estaba preso. Y preso por esto mismo. Bueno, en ese tiempo no se conocía el sadismo, de hecho. Él, gracias a la etimología de la palabra, viene desde su acercamiento a esto. Y cuando salió de la prisión, por así decirlo, lo primero que hizo fue reeditó en la publicación que ya había hecho y le puso más páginas, cuestión, y la volvió a editar. Por eso hay una segunda edición, porque tiene más contenido. Y hay una tercera edición que es muy interesante, es de 1797 y que él tituló La Nueva Justine o los infortunios de la virtud, seguida de la historia de Julieta, su hermana. Así que pueden darse una idea de que las segundas y terceras partes también pueden ser interesantes. Pero lo que trato de mostrar con esto no es solo la picardía, sino que la resiliencia que tiene el autor autogestivo al mostrar su obra, y que también termina siendo parte de la definición de lo que es un fanzine. Y por último, y no menor, está el maestro Nicanor Parra, quien publicaba El Quebrantahuesos, que yo he escuchado a veces, bueno, yo también he hecho todo tipo de fanzines y he hecho todo tipo de manifestaciones artísticas. Entonces en algún momento también se hablaba del Quebrantahuesos como una manifestación interesante, similar a lo que hacía en base a la historieta de yo. Pero siento que es totalmente distinto porque él era mucho más incisivo y su objetivo era presentar más que una resistencia. Él pretendía, él junto a su equipo anónimo, porque también era un trabajo anónimo, buscaban remecer a quienes leyeran esta información. Era mucho más combativo, interesante, muy interesante. De hecho, participaba, bueno, ahora sabemos, participaba Nicanor Parra, participaba Enrique Lin, participaba Jodorowsky. Pueden buscar información de esto en el Museo de la Memoria. Es muy interesante porque aquí también, cuando ellos estaban presentando esto, la situación, nosotros sabemos que en el país siempre ha sido represiva. Y por eso ellos lo tenían que hacer de manera más cautelosa. Estamos hablando del 1950 por ahí. Y tenía que hacerlo de manera más cautelosa. Pero no se amedrentaban, que también es otra característica que tiene la autogestión, no se amedrenta. Cuando uno está hablando desde dentro, desde lo que cree, desde una convicción, que puede ser sana o puede ser insana, la autogestión editorial genera el impulso y la motivación y la valentía para poder mostrar lo que se debe mostrar. Diferente a la industria, que la industria necesita todas las quincenas sacar una revista de lo que sea, porque tiene que ocupar el espacio comercial que se generó y que tiene que proteger, porque hay otros espacios, hay otros elementos que quieren ocupar el mismo espacio. En cambio acá, el espacio, aunque es libre, también está súper restringido para un civil. Y esos espacios tienen que tomarse, porque son un derecho. Y siento que esto era lo que trataban de hacer ellos, y bueno, es también lo que traté de hacer en su momento, y muchos tratan de hacer en su momento cuando publican algunos de los fanzines, que claro, son como más contestatarios. En resumen, hasta el momento nos hemos dado cuenta de que el fanzine, primero, es una palabra, es un concepto inventado muy recientemente, pero que si vamos hacia la prehistoria de las palabras que lo conforman, podemos entender de que
no refleja tanto lo que es en realidad el fanzine en Latinoamérica, en partes de Europa y en otras partes, porque a veces conocemos el fanzine solamente por la forma popular que hace, no sé, Comic Con San Diego, que también ha hecho una cosa muy interesante con los artistas que no tienen la capacidad de publicar en una editorial grande. Es como una muestra de currículum. Y me parece válido, eh, pero creo que, no sé, me parece válido. Es como la industria ve el fanzine y lo promociona. Pero también está la otra parte, que es la parte humana, que puede motivar a una persona a publicar o desear publicar algo. ¿Ya? Y por eso tal vez, siempre lo digo, ese viejo dicho, planta un árbol y escribe un libro, tiene un hijo, que son como de la propaganda sabia de los antiguos. Pero también está la parte técnica del fanzine, y que es igual a publicar cualquier revista o cualquier libro. Por eso para mí es simplemente una palabra. ¿Y por qué les pongo esta imagen? Porque esta es la forma en la que uno puede dividir una hoja. Y de ahí empieza todo el proceso autogestivo editorial. Oh, Entonces, al final lo que estamos viendo son elementos que son universales, no son propios de nada y nadie puede adueñarse de ellos. Es parte de la propia forma de imaginar las cosas que tiene el humano. De hecho, hay fanzineros que han inventado otros formatos. bueno. Incluso hay fanzineros que tienen otros formatos. Me quedo Creo que pegado. está interesante, Luz, es que me ha iluminado de una manera increíble, ¿no? No me había ido tan atrás en las raíces del fanzine. Sí, pues. Está buenísimo. El Me parece fanzine, magistral esto más que un fanzine webinar. y la autogestión editorial es un derecho, una virtud y algo muy bonito que hay que profundizar. O sea, no frustrarse si yo hago mi fanzine pretendiendo de que la industria me tome en cuenta y no me tome en cuenta, entonces, bueno, lo sigo autogestionando. HP Lovecraft lo hizo así y hoy es famosísimo, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿por qué puse esta imagen? Porque hay diferentes tipos de encuadernación. Y esos tipos de encuadernación a veces separan un poco esta idea del fanzine y otros se apartan de la idea del fanzine. Claro, porque es una palabra muy denostativa a veces. Entonces, no todas las personas o no todos los autores dicen, hola, yo soy un fancinero, súper, nadie lo hace porque es como absurdo. Si es el primer peldaño, ¿quién quiere ser el último de la fila? Todos quieren ser primero. Nuevamente una idea cultural impuesta por elementos hegemónicos. Pero Entonces yo puse creo esto que de que estaba... Ah, perdón. yo creo que el fanzine es el primer peldaño, o sea, por lo menos para mi generación, uno hacía fanzine en el colegio, se lo repartía a los compañeros, después con la fotocopia, y de lo que fuera, a veces te juntabas con otro amigo que él no hacía cómic y hacía poemas o escribía un cuento y tenía un fanzine de un montón de expresiones de ideas y cultura, y para mí es súper interesante eso, o sea, yo creo que eso no debería perderse con internet, no porque ahora uno pueda publicar un cómic en la web, debería dejar de hacerse fanzine, o sea, al contrario. Pero resulta que cuando uno publica en la web también se le llama webcine y tiene su terminología. Es muy interesante que cuando se empezó a publicar en el periodo cuando nace la imprenta, es como una avalancha de temas que salen a la luz, porque antes se manejaban uno o dos temas. Y así fue pasando cada vez que se trata de frenar los conocimientos o las inquietudes humanas, editorialmente explota como si fuera una ola. Entonces, hoy en Internet, si tú ves, hay un montón de... Yo no me gusta ese término, webzine, pero hay un montón de términos que... O sea, perdón, disculpen. Son palabras, eso es lo que quiero decir, son palabras. Hay mucho webzine. La otra vez veía o leía la historia de One, el creador de
de One Punch Man en el manga. Ajá. Este creador empezó de la misma forma. Empezó, no se me permite publicar, no tengo las capacidades de ser un mangaka reconocido, y eso, ¿por qué me lo impiden? Empezó a dibujar. Dibujó, subió al internet, hasta que un mangaka lo reconoce y le dice, hey, loco, tu historia es súper buena, déjame dibujarla yo, que soy más conocido, y veamos si podemos entrar a la industria. Y entraron. Al final, limitarse y pensar de que el fanzine es un peldaño, o es la cumbre, o es el camino, da lo mismo. El fanzine es una postura, simplemente. Tú podés hacer lo que queráis. Hay personas que se casan con árboles. Uno puede decidir lo que quiera y hacer y ser. Y ser fancinero es una opción. Es como una ideología. Por eso es tan contracultural. Los movimientos punk se movieron gracias al fanzine y crecieron hasta el día de hoy. O sea, es una cultura que existe hoy. El cómic chileno también subsistió gracias al fanzine, o si no, no habría cómic en Chile. Imagínense, tuvo que pasar todo el periodo de la dictadura, los 80 y los 90, para llegar hasta acá y sobrevivir a una masacre. En el plano creativo me refiero yo. Entonces, el limitarse por pensar, es que no quiero ser fancinero, prefiero ser pro-zine, o prefiero ser web-zine. No. Oye. De hecho, había puesto esta imagen por los cartoneros, los libros cartoneros, que es autogestión mucho más enfocada en la manualidad y en el trabajo artístico, y que como sus portadas son de cartón grueso, entonces tienen que ser cosidos. Y cuando empezamos a pensar qué es coser un libro, que también es parte de la edición, nos encontramos con cosas maravillosas y técnicas. Todo tiene técnica, por eso para mí el fanzine, más que fanzine, es un arte fanzine. Miren estas publicaciones, hermosas. Eso no lo podéis poner en una librería común y corriente, porque las librerías común y corriente tratan de apegarse a lo que la industria editorial en ese momento está publicando. Ojalá todas las revistas fueran del mismo tamaño, ojalá todos los libros tuvieran el mismo grosor de lomo. Entre más homogéneo todo, es más fácil para ellos venderlo. No sé, funciona así. ¿Ya? Pero el fanzine no, el fanzine es creatividad, es un impulso diferente. Hay que ser valiente para hacer fanzine y andar con este tipo de cosas por la calle tratando de que alguien se las compre o se las reciba, porque a veces uno los regala y no lo recibe porque la gente no está acostumbrada a eso. Es como, no me regale nada. No, ¿por qué? ¿Por qué me regala cosas? Claro, es como extraña. El acondicionamiento de repente lo deja así. Oye, Ludo, una pausa para leer el chat de Facebook, que tenemos gente ahí. Eduardo Cortés dice que estamos fire, Ludo. No sé si fue por las sirenas que se escucharon delante o porque está encendida tu exposición. Sí, wow. Sí, es que pienso que el mundo se va a acabar en cualquier momento. Ya, ¿cómo estamos? Eduardo Barraza dice, Ludo es un genio, loco genio. Tiene todo mi respeto y admiración. Además, es una gran persona y amigo. No puedo estar más de acuerdo con Eduardo. Toda la razón. Dice, el fanzine no morirá nunca. Aguante el fanzine. Aguante. Guillermo Pincheira, excelente y llamativa claridad, la claridad y la calidad de la exposición. Me gustó mucho el enfoque. Tremendo aporte. Mira cómo tenemos gente ahí en Facebook comentando directamente lo que tu exposición. Muchas gracias. Adelante. Una pausa, sigo. Por favor. Bueno, eso era lo que quería mostrarles. Fin. Estos eran los fanzines que había encontrado, diferentes tipos de autores. Oye, a mí me encantaba el Divino Anticristo. Me encantaba las cosas que hacía, cómo las escribía, ¿no? Era genial el hombre. Sí. Dentro de toda su especialidad, era genial. Sí, porque irá a pasar en 20 años más. ¿Cómo verá la gente? Hoy día, cuando se generó este estallido social, había murales donde los retrataban al Divino Anticristo. Sí. Interesante. Sí. Diferentes formatos. Por lo tanto, a veces el fancinero no pesca eso. Entonces, obviamente, un fanzine es muy difícil que se venda en una librería o tienda. Diferentes formas de exponerlo. Y aquí ya entramos
Claro, sí. Nosotros como armamos en algún momento un grupo, el Imaginario Occipital, que su interés estaba relacionado con eso, no con la industria, sino que con la libertad de decir lo que queramos, pero en base a historietas. Al principio habían también escrito y otro tipo de cosas. Nos gusta experimentar. Y empezamos a ocupar el formato que vamos a trabajar hoy, y que nosotros le llamamos fancinito, pero en realidad es porque hacemos fanzine, y al más chiquitito le pusimos fancinito, y al grandote le íbamos a poner fancinote, pero no era muy El interesante, le sinónimo. pusimos ediciones gigantes, sí. Pero generaba un impacto, como el impacto que le llega a la señora. Sí, eso fue muy bueno. Nos vamos a pegar a el título del webinar, Mini Fanzine. Y como siempre tenemos que, al momento de crear un fanzine, como crear cualquier cosa, ¿ya? Y estoy pensando también en la capacidad artística e historietística que puedan tenerlos presentes, siempre tienen que empezar por una idea. O sea, si no tengo nada que decir, es obvio que me voy a sentar frente a una hoja en blanco y va a ser abrumador. Una vez que yo tengo la idea, tengo que pensar en el formato. Súper importante, tengo la idea y la anoto. Después que tengo la idea anotada, para que no se me vaya a olvidar, recuerden que el cerebro está en constante expansión. Entonces, por eso pasa de que las ideas van creciendo y nunca logramos llegar a un fin, nunca logramos atajarla para poder crearla. El fanzine tiene esa virtud. Empieza a sacar lo que tiene en tu mente, entonces las ideas crecen de manera sana. Una vez que tengo la idea anotada, pienso en el formato. ¿Qué formato voy a utilizar? A veces, en mi caso, por ejemplo, el formato depende de lo que yo quiera expresar. Si es importante lo que quiero expresar, voy a usar, no sé, algo que sea llamativo, un formato que sea interesante. Pero si quiero que sea algo rápido, a lo mejor va a ser un formato que sea fácil de llevar, ¿ya? Como el fancinito que vamos a hacer, o el mini fanzine que vamos a hacer ahora. El formato siempre es importante considerarlo cuando hacemos la idea, también consideramos el formato. Si yo decido que mi idea vaya en Internet, tengo que pensar en los formatos de Internet. No puedo crear una cuestión en una croquera y después tratar de encajarla a la fuerza en algún formato específico. Siempre tengo que pensar en el formato. Por lo tanto, para hacer nuestro mini fanzine, nosotros vamos a pensar en el formato de 6,9 de ancho por 10,9 centímetros de alto. Va a tener 6 páginas, más una portada y una contraportada. Y a mí me gusta enfatizar en el margen. Yo sé que el margen es como del colegio y puede ser limitante, pero aunque las imágenes que yo quiera poner en las páginas estén sobre el papel, fuera del papel, o a corte, como se llama, aún así tienen que pensar en un margen. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos editando nuestro trabajo, ya sea en web o ya sea en físico, si no pensamos en el margen podemos perder parte de la información que queríamos entregar. Y eso es lo peor que le puede pasar a un autor, creo yo, que es peor que una censura, es como por no pensar bien las cosas, tú mismo te autocensuraste por casualidad. No sé. El margen evita eso. La otra vez veía un Twitter de Alberto Mon, que acusaba que la imprenta le había costado por la mitad el trabajo. Y eso es un dolor para el autor. No quiere decir que él no haya pensado en el margen, ahí hay otro problema, pero es como para que entiendan cómo pensar en en estos tips que podrían salvar su publicación. Una vez que tenemos el formato, diagramamos. ¿Qué es diagramar? Vi que en el evento de historietas se han abordado varios puntos. No lo he podido ver todos, pero la diagramación es un concepto que debe estar en la mente de la persona que quiere hacer historieta, que quiere hacer cualquier tipo de publicación. ¿Por qué? Porque los elementos que nosotros utilizamos en las revistas y libros están preestablecidos de hace muchísimo tiempo atrás. Si la imprenta empezó en 1400, entonces imagínense la cantidad de años que se pensaron en estos elementos. Si nosotros queremos innovar,
tenemos que entenderlos para poder innovar, porque si no, a lo mejor no vamos a estar vamos a estar cometiendo los mismos errores del pasado. Bueno, en una portada está, ¿no es cierto?, un logo, un título, una información fija, de repente hay otros elementos que pueden estar destacados, hay que pensar en eso antes de la imagen. A veces los gráficos pensamos mucho en la imagen y no pensamos en los demás elementos que también son imagen, pero la gente los entiende como otra cosa. Tenemos que ver qué es lo que va dentro de las páginas, cómo las vamos a ir armando. Aquí tenemos una página de 6,9 por 10 centímetros, entonces la diagramación de las viñetas o de los elementos básicos de la historieta o la tipografía que vamos a utilizar para poner un poemario o la calidad de grises que vamos a utilizar en una fotografía. Todo lo que vaya dentro de la revista tenemos que ir pensándolo, diagramándolo, boceteándolo en nuestras mentes y en nuestras troqueras para no cometer errores. Y después generar un maqueteo, saber dónde van a ir en este caso van a ir los pliegues, dónde van a ir los corchetes. Los fanzines generalmente indagan mucho en eso. Yo me acuerdo que una vez entré a la tienda de Chazal y me encuentro con un fanzine de Perro Seco, editores. Muy interesante. Eran una hoja fotocopiada mal armada, pero con unos pernos así de gigante. Estábamos hablando del inicio de Visiones de Nazca. Súper interesante. Y ahí los tenía el Dani. Dani siempre ha sido un buen apoyador de la autogestión editorial, siendo que él, yo lo siento como un fanático de la industria, pero yo también soy un fanático de la industria. Me gusta Batman, ese tipo de cosas. ¿Pero En cómo? fin. Sí, pues Batman la lleva. Oye, no porque sea un humano puede ser muchas cosas, y yo soy muchísimas, ni se imagina. Ya, pero aquí estamos hablando de fanzines, nosotros tenemos diagramados, de repente podemos ver otros elementos que puedan ser interesantes, y llegamos a la terminación. ¿Qué es la terminación? El cómo va a ir presentado. Y podemos entender los dobleces, ¿se fijan que estaban acá? ¿Sí? Ah, ya. Yo sé Esa que es me como veo la... pequeñito, pero al Sí, final lo que les estoy mostrando ahí es esto. Es una hoja, y yo la voy eso. doblando. ¿Tamaño carta u oficio? Es que este es para tamaño carta, pero Ya. también puede ser tamaño oficio. Aquí tengo otro, en la misma estructura. Se alcanza a ver, sí, pero este es más grande, este es doble carta. Sí, O a y de todas tres, maneras, al final la mostráis de nuevo cuando terminemos ya. de compartir la pantalla, así que no hay problema, pero se ve. Eso es, a lo mejor también es otra diferencia. El fanzine no tiene límite, entonces esas preguntas como tamaño van a la imaginación. En la industria no, está todo más categorizado. Y es porque requiere un manejo diferente. No sé, en el manga para sacar todos los días una Shonen Jump cada semana, que es así un libro lleno de cómics, tienen que tener elementos, no tienen que estar pensando demasiado, pues ellos tienen que producir. El fanzine no, el fanzine no tiene ninguna intención de eso y no se cuestiona, y ese doblez que les estoy mostrando aquí, ustedes lo pueden aplicar en el formato que quieran. Puede ser una hoja de diario doblada así. Entonces, les voy a mostrar, una vez que ya tenemos nuestra diagramación, nuestros pliegues, ¿no es cierto? Hemos seguido todo el proceso, ya sabemos lo que queremos poner. Les voy a mostrar en este video eh, la forma práctica, ¿no es cierto? La forma visual, porque al final nunca puse una camarita para hacerlo yo, pero les voy a mostrar con un video cómo se hace. Tienen que tener un cortacartón, una hoja carta y era. Así que atento, ahí va.
Así de fácil. Oye, el Ahí está. ayudante maravilloso, agradecerle. ¿Ven? Y cumple todos los elementos de una revista. Portada, páginas interiores. Y nosotros aprovechamos el formato y pusimos un elemento escondido, que es el final. Este es un Qué fanzine, ¿ven? magnífico. Estupendo. Yo quedé enamorado cuando te los vi a ti, después se los vi a Melina Rapimán, que también lo hacía. Y dije, no, esto yo lo hubiese sabido cuando era cachorro, tenía 14, 15 años y recién estaba empezando. Tendría cajones llenos de fanzines hechos de chico. Buenísimo, muy bueno. Esto lo puedes hacer en cualquier momento, mira. Bueno, una vez que voy a terminar mi presentación, Dale, eso era lo que yo tenía que decirles. aguante. Aguante al fanzine. Excelente, Ludo. Maravilloso. Así que esa era mi presentación. Si quieren, Maravilloso. ahí si les Ah, quedó espera. duda, Deja salir yo para que muestre. Eso. si les quedó duda, la hoja doblada por la mitad. Utilizamos tijeras, si hay niños menores de edad, le piden a los papás, cortan ahí. Y listo. Puede ser hasta un cuadernito. Puede Claro, ser hasta un cuadernito. Y una van libretita para ir anotando, anotando. pueden poner poemas, pueden poner lo que ustedes quieran. Así de simple. Y cualquiera tiene una hoja carta y cualquier persona puede imprimir una hoja carta. Entonces, si Stan Lee les dice que no, ustedes sacan su propia revista. De Pero Stan Lee Spider-Man se murió, pues Stan Lee. pasó a otro plano. Está en un estado de espera ahí. Oye, qué ilustrativo. eh, qué, ¿Cómo decirlo? Qué interesante el contenido que nos mostraste, desde la definición de dónde nacía y qué era el fanzine, hasta cómo poder hacer nosotros nuestro propio fanzine en casa. Entonces, usted en la casa cuando esté viendo estas charlas, está aprovechando de hacer su fanzine y después nos sube a las redes sociales de la historieta y seguimos al Ludo para que vea que aprendieron muy bien todos quienes lo vieron. Ludo, Mario Gao dice, es cierto que durante el régimen de Salvador Allende, los varios cómics que existían en el momento, Mago, Intocable, etcétera, tuvieron que cambiar sus guiones de sus personajes a temáticas con visiones revolucionarias, acuerdas con el gobierno revolucionario, lo que produjo una caída en las exportaciones del cómic que se hacía en Chile. La ideología afectando a la creatividad, pucha, una lata, como siempre, se me quedó pegado el navegador. Pero es parte de la industria, porque la industria chilena no podía decirle no al Estado. Y se Sí, vio forzado a hacer eso, lo que económicamente dentro del mercado mundial probablemente también le produjo un rechazo. A lo mejor y en después ciertos lugares. fue para el otro lado. ¿No? Llegó el otro gobierno y Exacto. vio que los cómics decían una cosa que a él no Tiene le que ser de otra gustaba. forma. De hecho, lo eliminó prácticamente. Entonces, no. Exactamente. Miguel Soldo, que nos ha acompañado en toda la jornada, muchas gracias Miguel, dice, saludos amigos del fanzine desde la Trauco. Trauco! Bien. Eduardo Barraza tiene una pregunta. ¿Volverán las viñetas gigantes al imaginario de las ciudades? Claro, sí, por ejemplo, en el estallido estuvieron ahí presentes. Yo tengo un sueño, Ludo. Yo quiero llevar esas viñetas gigantes a exposiciones por todo Chile y por todo el mundo. Así que yo siempre te lo he dicho en la CNGC, tenemos que trabajar cuando se den las circunstancias de sacar la pandemia y todo eso, que sería maravilloso hacer, no sé, el salón de la historieta del año que viene y tener esas páginas gigantes y después poder ir soñando a Frankfurt y hacer una exposición de esas páginas gigantes. Sería maravilloso, a mí me encanta, son un excelente trabajo. El problema con las páginas gigantes es que intervienen la pared. Entonces, a menos que le saque una foto, no tengo cómo conservarla. Y la ven solo los que pasan por ahí. Igual que el quebranta hueso. ¿Sí? Igual que muchas cosas que son de instante. Eso también es interesante. El fanzine a veces es momento y la experiencia del fanzine está al momento de abrir el fanzine y pasa. Después tenés que conseguirte otro fanzine para volver a abrirlo y sentir la misma experiencia. Son elementos artísticos, no,
no sé cómo explicarlo. No, sí te entiendo perfectamente. Veamos qué más dicen en las redes sociales. Carlos Reyes dice, si tenía audio el video. ¿Tenía audio el video? Oh, ¿no se escuchaba el audio? No. Sí, tenía audio. Lo voy a subir a mis redes, si puedo. Es que había que apretar ahí cuando compartí pantalla que te ¿En comparta con serio? audio. Sí. Ah, qué fome. Era Ve muy si lo voy a bueno. hacer de nuevo mientras sigo buscando acá. Bueno. Oye, Eduardo Barraza está alucinando aquí y dice que el taller en vivo está genial. O sea, de todas maneras. O sea, yo cuando se lo pedí a Ludo, yo pensé que este iba a ser un buen taller, pero Ludo, para variar, me sorprendió gratamente y hizo un maravilloso taller. O sea, se fue al chancho. ¿Y qué tengo que apretar en compartir? Hay un botoncito abajo que dice compartir con audio. Cuando le decía compartir. No, ya estáis compartiendo. Tenéis que Ah, salirte. Y cuando volváis a compartir, te dice compartir con audio. ya. Pero igual mudo se veía bacán, así que le da todo un caché. Compartir sonido de la computadora. Es. Ah. Oye, que uno nunca deja de aprender. ¿Lo pongo? Sí, por favor. Someone saw a strange amount of moisture on her lips, and it was also seen upon her arms and on her hips. Exactly who she was or how she died, but when they opened up her purse, they found a snail inside. Maravilloso. Eso fue un aporte también de amigos imaginarios. Un día les contaré quién está detrás de la máscara. Buenísimo. Estuvo súper bueno. Y bueno, Ludo, ¿algún otro comentario al final? Que manden sus fanzines, ¿cierto? Que suban las fotos, que suban videos a redes sociales, ahí en las redes de la historieta, en las redes de Ludo. Que hicieron Mm, su fancinito, su mini fanzine, muéstrenlo para ver qué es lo claro. que hicieron, qué contaron. Atrévanse, mire, atrévanse. Hacer fanzine, eso es lo bacán de no estar presionado por un contrato, ni por un estilo, ni por una obligación de nada. Solo tienen que atreverse. Van, lo hacen, lo arman. Sencillo, como les mostré acá. Y vivan la experiencia. Vivan la experiencia de que otra persona lea una revista hecha por ustedes. O un libro hecho por ustedes. Miren qué sencillo. Y si pueden subir fotos, bacán, pues hashtag fanzines. y aguante el fanzine siempre está ahí. Todo el rato. Emperador Acros dice, me gusta más sin audio, es más creepy. Bueno. Aún más creepy. Sin audio. Ya, boludo, oye, te pasaste, muchas gracias por Gracias a darte el ustedes por tiempo de compartir. permitirnos hablar de esto. No, Gracias gracias por por permitirnos compartir hablar de tu esto. tiempo con nosotros y tus conocimientos. Espero que a toda la gente que lo vio y lo verá en el futuro le sirva esto. Y bueno, llegando al final de la cuarta jornada, mañana la última jornada que cierra con los premios Pepo a la historieta chilena. ¿Quiénes habrán sido los mejores? No lo sabemos aún. Tenemos que ir a revisar las votaciones. Así que vamos, mañana nos vemos en otra gran jornada del Salón de la Historieta con muchos más invitados. La última, no se la pierda. Muchos saludos a Ludo, muchas gracias por estar aquí. Gracias a Cristian y a Michael que estaban arriba aquí en los controles. Oye, apúrate. Buena, buena. Tienen hambre los pobrecitos. Que te vaya bien, No, y Ludo. Nos disfrutando. estamos viendo. Gracias. Gracias. Gracias al público. Que estén muy bien. Buenas noches.